República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Terminamos un mes, estrenamos otro. 1 de mayo, el quinto del año. Obligada, ¿verdad? Ahí están los globos. Y que yo me siento tan orgullosa y tan comprometida de haber nacido un día como hoy. Pues sí, hoy es día de mi cumpleaños, 1 de mayo. 1 de mayo, que podemos hacer nosotros una extrapolación de lo que ocurre a nivel global y de lo que ocurre a nivel local. Eso 1 de mayo que desde hace años, desde hace muchas décadas, es parte de ese conjunto de trabajadores y trabajadoras que se asume y se asume en las calles, que esta vez será distinto, por lo que todos ya sabemos. Las condiciones generales, particulares, sanitarias, obligaría entonces a los trabajadores del mundo a quedarse en su casa en unos años en los que uno ha sido, o por el trabajo, que uno realiza, o por el sentido de compromiso social con esa clase, siempre nos ha tocado estar en las calles. Ese 1 de mayo, cuando se convocan a través de las centrales sindicales, reivindicaciones siempre, ¿no? Así es que en muchos casos siempre llamando y pidiendo a una burocracia, o a la burocracia de turno, en cualquier caso, o el clima político, cómo ellos han ido desnaturalizando todas esas jornadas que empezaron en 1886, cuando un grupo de trabajadores a sangre y fuego en Estados Unidos precisamente reivindicaron para que las horas laborales, que podían ser cualquiera que se antojara al patrón, se redujeran a la jornada de 8 horas. Eso fue todo un proceso, y un proceso bastante terrible a nivel mundial. Entonces, quienes trabajamos, quienes dignamente siempre hemos vivido del trabajo, como son muchos, las condiciones que históricamente a las que ha sido sometida precisamente la clase trabajadora, bueno, pues eso es lo que ha lanzado a las calles precisamente a ese sector de la población mundial que son los trabajadores. Aquí, en nuestro país, hoy precisamente, y a propósito del día, el presidente Danilo Medina, en su discurso y en su mensaje a propósito del Día Internacional del Trabajo, habla de que hace un llamado a la unidad. Como lo destacan los diarios hoy, para restablecer el pulso económico, dice el presidente Medina, que en este diario lo destacan como información principal. Y en otros, entonces, aparece precisamente algunas informaciones que hace días se habían anunciado, donde el Fondo Monetario Internacional prestaría millones a República Dominicana para enfrentar el COVID-19. Y es que juntamos entonces, extrapolamos todo, la crisis sanitaria, la necesidad de enfrentarla con medidas económicas posteriores, y lo dicho por el presidente Medina a propósito del Día Internacional del Trabajo, cuando habla de un llamado a la unidad, que a mí me parece que no es otra cosa más que oportunismo y manipulación. ¿Llamado a la unidad para qué, presidente Medina? Llamado a la unidad como fue, por ejemplo, los discursos que usted hizo, o los planteamientos respecto de 3 pactos que debían cumplirse al inicio de su gestión, que era el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal, y que solo el educativo a sangre y fuego se pudo cumplir. Después los otros nunca lograron hacerse, porque mientras usted llamaba y mientras estaba sentado en la mesa consensuando, usted estaba tomando medidas de manera unilateral como gobierno por otro lado. Lo mismo ocurre ahora. Hablamos de qué, de llamado a la unidad, pero Danilo Medina, ese llamado a la unidad lo hicieron hace rato los partidos de oposición, lo hizo Luis Abinader, lo hizo Leonel Fernández, lo hizo Guillermo Moreno, lo han hecho el sector empresarial, lo acaba de hacer Finjus, y usted, siempre decimos aquí en esta transmisión, como llanero solitario, decidió asumir solo todo este proceso en esta crisis sanitaria que tiene su impacto político y que también lo tiene económico. Entonces nos parece muy oportunista que precisamente en este momento, y después que ya se anuncia que por la rapidez y por la coyuntura el Fondo Monetario Internacional va a
desembolsar 600 millones de dólares, que no es otra cosa que no sea deuda para nosotros, pero a los que no se nos da una explicación, ni se consensuó tampoco como en esos sectores, si esas eran las medidas que debía de tomarse para enfrentar la crisis del COVID-19. Ahora que usted está llamando, Danilo Medina, a esa unidad nacional que se le está reclamando desde hace tiempo en medio de estas crisis, por Dios, es oportunismo, y yo creo que es más que oportunismo, es manipulación. En momentos en los que nosotros nos estamos endeudando, en momentos en que la gente está pidiendo que se le dé un 30% de lo que es la AFP, que no es otra cosa más que el dinero del sistema de pensiones, y que cuando usted anunció la primera jornada en este periodo especial, que se le extendió, por cierto, 17 días más, habló de 32 millones, que parte de ese dinero es precisamente de ese sistema de pensión de la gente. La gente no lo sabe, pero es desde ahí que el dinero que están utilizando, que ha servido para entonces hacer campaña y relanzar el candidato oficialista, el candidato de Danilo Medina, que es Gonzalo Castillo, porque es el candidato suyo, Danilo Medina, es el que representa el danilismo sin Danilo, del que tanto hemos venido hablando, que no pegaba con absolutamente nada, y que esta crisis sanitaria de manera oportunista le ha caído a usted como anillo al dedo, porque ha servido para intentar imponer y reivindicar ante las simpatías de la gente a ese candidato. Debemos recordarle que en este momento que usted llama a la unidad, ya son 800.000 empleados, señores, de los que son parte del sistema, del sector productivo, y de los que están incorporados, señor, que están en las calles. Debemos recordarles que a esos 800.000 que son parte de la población económicamente activa, se suma 57% también de los que sobreviven del trabajo informal. Entonces, ¿la unidad para qué? La unidad para reivindicar a esos trabajadores, la unidad para hacerle menos pesada la carga a ese sector, o la unidad para qué? Para que se sigan sirviendo ustedes políticamente en esta coyuntura y en estos tiempos de crisis. Manipulación, oportunismo. Eso es lo que pienso. Si les gustó, señores, esta transmisión, si les gustó, vamos a compartirla. Vamos a darle like, como siempre les decimos. Vamos a opinar, y vamos a agradecer los que nos siguen, los que se han suscrito, los que me han felicitado hoy día de mi cumpleaños, que yo me pongo muy contenta como los muchachitos y lo digo. Sí, señor, me encanta cumplir años, aunque algunos dicen que es aniversario, pero bueno, bienvenido sea, porque cumplir años y avanzar, eso es vida, y yo me siento feliz. Soy Ivonne Ferreras.